daros la bienvenida a todos a los que os habéis acercado. Empezamos con esta mesa la 20 Semana Cultural Libertaria de Valladolid. Contamos con Javi Caballero, el autor de esta novela de la que vamos a hablar, Viento, con Sergio, que es el responsable de la editorial, que ha sacado esta novela y otros libros muy interesantes que podéis ver en la mesa, y con mi persona, que bueno, represento a la CNT, daré las palabras y hay luego coloquio y esas cosas. Primero de todo, bueno, hacer un agradecimiento a los trabajadores y responsables del centro cívico que nos están haciendo mucha ayuda para poder sacar adelante estas charlas. Luego, evidentemente, es imprescindible hacer un reconocimiento. Esta es la 20 Semana Cultural Libertaria. Hacer un reconocimiento a todas las personas que estuvieron en las anteriores y que nos han hecho posible llegar a este punto. Y bueno, y que nos han puesto el listón muy alto a nosotros que las estamos haciendo ahora y a las que sigan. Y evidentemente, pues puestos a hacer reconocimiento, hacer un reconocimiento a lo que es el lema de esta semana. Se cumplen 80 años de la Revolución Social en España y, en concreto, 80 años de la formación de mujeres libres. Es por eso que varios de los actos de la semana están encaminados a cuestiones, digamos, de lo que se dice memoria histórica, de conocer qué pasó en aquellos años y ver qué podemos aprender de ello. Tenéis abajo una exposición con el fondo fotográfico de la Guerra Civil de la CNT, organizada por la Fundación Anselmo Lorenzo. Tenemos el jueves la proyección del documental Indomables de Juan Felipe, un documental sobre la historia del colectivo Mujeres Libres que se proyectará en los Cines Casablanca. Tenemos mañana una charla sobre la impunidad del franquismo. Y bueno, además de esta opción de hablar del pasado, de memoria histórica, vamos a tener también no solo hablar del pasado, sino de lo que podemos hacer en el presente para avanzar hacia el futuro. En ese sentido, el miércoles día 16 tenemos la charla del Día del Orgullo Gay a Gay Capitalismo, donde hablaremos de los dilemas y las cosas que se pueden hacer desde el movimiento de liberación sexual para avanzar más. Tenemos el viernes una charla sobre la remunicipalización de los servicios públicos, es decir, sobre cómo podemos hacer que los servicios públicos sean de todos, no una mercancía, sino algo que es de todos, de sus trabajadores y de sus usuarios, que vendrán unos compañeros a exponernos la lucha que se está haciendo en Madrid en este sentido. Y el viernes se presentará el libro de José Luis Carretero, La autogestión viva, donde se nos hablará de experiencias autogestionarias, de experiencias de organizar el trabajo fuera de la lógica vertical y del autoritarismo del sistema capitalista. Y bueno, entre tanto tiempo pasado y tanto tiempo futuro, pues ya el fin de jornada será el sábado con un grupo que se llamará Contratiempo, un grupo de teatro que, digamos, con ese nombre de Contratiempo, es un grupo que está muy inspirado por la obra de Agustín García Calvo, pues digamos nos habla de parar el camino que nos ha llevado hasta ahora, la historia que nos ha llevado hasta cómo estamos y de cómo podemos darle otro rumbo. Y de eso hablamos también hoy lunes, en mi opinión, con esta estupenda novela que nos ha traído, que ha escrito Javier, Viento. El libro, como podéis ver, pues es voluminoso, tiene mucho texto y no tiene dibujos. Para mí, salvo lo de los dibujos, las otras dos cosas son méritos.
Méritos porque en estos tiempos que andamos de que todo se hace por internet y 135 caracteres y no sé qué, yo creo que es de agradecer que haya un compañero que se haya parado a recoger en una novela con una prosa cuidadísima una historia muy importante. El libro, digamos, se basa en el encuentro entre un antiguo militante libertario que luchó en la guerra civil, que se encuentra en el presente con un joven militante libertario, o por mejor decir, con la familia de un joven militante libertario, él y su familia. Y digamos que ese encuentro pues hace que salgan a la luz todo lo que está reprimido en la versión oficial de la historia, que todavía hoy se nos impone desde los medios de comunicación. La experiencia de una madre o de unos abuelos que han estado silenciados durante el franquismo, o de unos parientes, el conocer a este personaje que vuelve después de muchos años a contar lo que es su historia, pues hace que un montón de cosas salgan a la luz, y digamos que ese montón de cosas que salen a la luz vuelcan a todos los personajes hacia un compromiso con un futuro mejor. Pero bueno, esto que mejor lo van a explicar son Sergio y Javier, así que pues nada, les cedo la palabra. Muchas gracias, muy bien resumido, yo creo. Soy Sergio de Wallapop Ediciones, encantado de estar en este primer acto de la Semana Cultural Libertaria de Vicente Valladolid, y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por asistir. Como vamos a hablar largo y tendido del libro, simplemente os diré, os contaré un poquito sobre la editorial Wallapop, que nació hace 3 años en Guadalajara, que es de donde venimos, y bueno, sin prisa pero sin pausa vamos sacando algunas cositas que nos parecen interesantes, pues un poco también coincidiendo con Aurelio, ante tanta velocidad y tanta rapidez en la comunicación, textos un poquito más largos que nos den para sosegadamente reflexionar sobre cuestiones sociales que nos afectan en nuestro día a día. Así sacamos Exiliados del Paraíso, Relatos, que es de un autor de Molina, José Ana Aparicio, Abriendo Brecha, los inicios de la lucha de las mujeres por su emancipación, de Julián Vadillo, Dejarnos aprender, de Chelu, que lo presentó en el encuentro del libro del año pasado aquí en Valladolid, y la traducción de La anarquía, el anarquismo en Occupy Wall Strike, de Mark Wright, que es un autor que también estuvo en vuestro sindicato el año pasado, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Y por último os hemos sacado el libro de Javi. Os contaré también por qué tenemos este nombre así tan particular, ¿vale? El Wallapop es una lengua que es justo la antecesora del Esperanto, que en nuestra ciudad, en Guadalajara, tuvo una llamativa y especial predicamento. Hubo un grupo de intelectuales que lo conocieron en algún viaje por Europa, por sus profesiones médicas y tal, y allí fundaron incluso un Ateneo Wallapopista, escribieron su gramática, una revista que atendía a este idioma universal. Y bueno, todo eso se fue cuando apareció el Esperanto, que parece que era mejor gramaticalmente y más fácil, pero ese recuerdo lo hemos querido nosotros recoger, que en nuestra ciudad ni siquiera se conoce mucho, porque coincidimos plenamente pues, con los valores fraternales un poco que llevaba esta lengua, ¿vale? Y su profusión. Entonces tampoco me voy a enrollar mucho más, y lo que sí vamos a hacer, os lo digo, pues es plantear como una especie de entrevista a Javier, le iré preguntando algunas cosillas sobre el libro, y luego vosotros, una vez que veamos, pues podéis ir añadiendo duda, aportación, lo que queráis, que vaya quedando. Si os parece, pues vamos a ello, Javier. ¿Vale? Bien, entonces, una historia de historias. Si quieres, aunque Aurelio lo ha hecho, cuéntanos brevemente de qué trata la novela. Bueno, primero de nada, buenas noches, gracias por acudir y bueno, contaros que, como bien dice Sergio, esta novela es una historia de historias. Dentro de esta novela se cuentan muchas historias, sobre todo pues, de algunos personajes principales, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues la novela parte de un montón de historias
en las que de algún modo intento, ¿sabes?, pues mantener una línea desde el pasado, que es desde el final de la Guerra Civil, porque la novela empieza en 1939, hasta el presente. Sí que es verdad que, bueno, pues que dentro de ella hay muchas historias secundarias, pero sí que hay una línea, digamos, de historia principal, porque parte desde ese pasado, desde la finalización de la Guerra Civil allí en Guadalajara, hasta el presente. Digamos, pues lo que hemos estado viviendo en los últimos años durante la crisis y todo lo que eso ha supuesto, o lo que ha venido destapando, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que un poco pues encierra y engloba este libro. El proceso de elaboración y escritura de la novela ha sido extenso y a la vista del resultado puede suponerse. Cuéntanos cómo se originó ¿qué te motivó a escribir sobre ello? ¿O qué pases? ¿Has conocido un poco este proceso? Sí, bueno, si tenéis la oportunidad de hojear el libro, yo el libro se lo dedico a mis abuelos, como mi memoria particular. Pues bueno, yo tuve uno de mis abuelos luchó en la Guerra Civil, fue soldado de la República. Entonces él, no tanto en mi infancia, porque yo en esos años de infancia pues tampoco tenía mucha conciencia de todo aquello, ¿no? Pero más cuando yo me fui haciendo más mayor, yo le fui preguntando más, él no me contaba al principio, pero bueno, luego ya cuando ya fue muy mayor, digamos que su memoria un poco se desató y me empezó a contar muchas más cosas. Y ya cuando casi él se murió, a mí me faltaron años para preguntarle y para sacarle más información, para que él pudiera también un poco expresar todo aquello. Entonces, entre las historias que me contaba este abuelo, mi abuelo Joaquín, y las otras historias que me contaban mis otros abuelos también sobre la época de la posguerra y tal, pues bueno, el libro todo empezó un poco como a conformarse en mi cabeza con todas estas historias que en mi familia pues venían un poco desarrollándose. Fue un poco el germen del libro. El libro empezó un poco a raíz de esas historias. Yo quería contar un poco la historia de mi abuelo, pero sí que es verdad que al final no he contado la historia de mi abuelo, he contado la historia de muchos abuelos, porque durante 3-4 años yo lo que, digamos, una vez tenía conformada lo que iba a ser para mí la historia que quería contar, fue viajar a distintas localizaciones donde la novela iba a transcurrir, entrevisté a muchas personas. Se me hizo muy dificultoso ya también por las fechas en las que estamos, por los años en los que estamos, porque mucha gente ya no está. Desgraciadamente cada vez hay menos, entonces es como muy apremiante y fui recopilando pues información de personas directamente o de alguien a través de sus hijos. Entonces, pues, bueno, igual, contestando a la primera pregunta, es una historia de historias, es la historia de mucha gente también, pero sí que quiero remarcar o dejar claro que es una novela que no, aunque tiene un componente histórico muy importante, de historia de personas, de familias y de un contexto histórico como es la Guerra Civil, los años después, la Segunda Guerra Mundial, distintos conflictos que se dieron incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Va haciendo un recorrido en la novela por todo ese tipo de componentes o contextos históricos. Poco a poco se fue conformando por ese recorrido que yo fui haciendo por determinados pueblos, determinados lugares de España, la Sierra del Albarracín, Pirineos, e incluso ir en algún momento a Francia. Y poco a poco la historia se fue un poco condensando con todo ese acúmulo de información. La novela, por más que tiene ese contexto histórico, no deja de ser una novela, es decir, los personajes son ficticios, por más de que simbólicamente representen a mi abuelo, o a otros abuelos, o a otras personas que yo conocí, o de las que leí, o tal, es una novela de ficción. Entonces, bueno, también para que quede claro, por más que tenga un contexto histórico, la novela es ficticia, es una historia. Y bueno, pues es un poco el modo que fue conformándose hasta que, bueno, pues por un momento vital mío en el que me quedé sin trabajo, me fui a buscar la vida argentina, yo ya tenía como ganas de un poco cómo desarrollar este proyecto, y allí en Argentina pues fue donde pude durante un año escribirlo y después corregirlo. Más o menos fue un poco el proceso de elaboración del libro. De la lectura se desprende que hay un trabajo, como has dicho, previo de documentación histórica bastante importante. Coméntanos un poco cómo lo llevaste a cabo. Pues el tema de la documentación histórica, tampoco yo soy un historiador, no soy ni un profesional, ni siquiera un historiador, digamos, como
no es mi hobby, digamos, la historia. Me gusta mucho la historia. Yo he indagado, he buscado en algunos archivos algunos contextos concretos, pero no he indagado, he profundizado como pueden hacer un estudio, un historiador, en legajos, he estado buscando información a un nivel profundo. Me he dedicado más a leer mucho sobre historiadores que sí que hablaban sobre este contexto, sobre tal, y un poco pues, a determinar lo que para mí estaba un poco en la línea de la verdad, ¿no? Porque bueno, siempre los historiadores pues, manejan información un poco también subjetiva. Entonces yo pues, me hice mi idea sobre este contexto histórico, y luego lo que más me ayudó a conformar lo que para mí era el contexto histórico era sobre todo ese recorrido que os cuento de ir a este pueblo, a este lugar, y que las personas que lo vivieron contaran a través de sus emociones esas historias que luego sí que encajaban. Porque cuando tú llegabas y conocías a una persona que había vivido todo eso y te encajaba con otras cosas que tú habías leído y tal, es cuando se te encendía un poco la chispa, ¿no? Y un poco pues todo se empezaba como a conformar. Entonces, hay un contexto histórico en la novela que yo trabajé no a un nivel muy profundo. Me hubiera gustado quizás ser bueno, pues haber trabajado todo esto mucho más. Creo que el resultado, yo por lo menos estoy satisfecho, porque el contexto pues, es importante, pero me basé mucho más también en lo que son las emociones, las experiencias, lo que la gente vivió para poder componer todo esto. Entonces el trabajo sí fue de documentación histórica y luego también a través de entrevistas de documentación histórica, pero más a través de entrevistas, de conocer las fuentes directamente o indirectamente a través de las familias, o un poco fue el trabajo. La novela tiene como escenarios principales la ciudad de Guadalajara y luego una comarca que es la Sierra Norte y sobre todo el Ordial, que es donde se desarrolla gran parte de la novela. ¿Puedes esbozar o situarnos un poco cómo fue la guerra en esta comarca, qué posiciones se tomaron, qué bandos había? Como sabréis, la guerra civil dividió España en dos, y mi provincia o nuestra provincia la dividió en dos también, porque bueno, algunas zonas cayeron en manos del bando nacional, otras estaban en manos de la República, pero la provincia de Guadalajara prácticamente desde el inicio se dividió en dos. El frente fue avanzando en nuestra provincia del norte hacia el sur, o de casi del noroeste, o sea, del noreste hacia el sureste, fue avanzando. Y lo que es la zona de mi pueblo, del Ordial, que es uno de los escenarios más importantes de la novela, a mí mis abuelos siempre me contaban, o la gente mayor contaba, ¿no? Cómo al principio, primero llegaron los milicianos al pueblo y después a los meses llegaron los soldados nacionales, ¿no? Y contaban sus experiencias de esas dos llegadas. En la novela reflejo un poco todo esto. En muchas zonas del frente de Guadalajara es la típica escena que nos imaginamos todos de la guerra civil, ¿no? De un pequeño valle, en un lado atrincherados los nacionales y en otro escarpado pues los republicanos. Allí se vivió eso durante prácticamente toda la guerra civil en algunas zonas. Es verdad que el frente fue avanzando porque, bueno, según las tropas de Franco fueron rodeando un poco lo que es el perímetro centro, lo que es la zona de Madrid, estaban intentando entrar en Madrid y buscaban diferentes huecos. Toda la zona esa del norte de Guadalajara y del este pues fue durante mucho tiempo pues, lugar de paso. Lo que pasa es que por la geografía y por la comunicación que allí había, no fue una zona de gran paso, pero sí fue una zona importante en lo que fue el frente. De hecho, el frente de Guadalajara fue de los últimos, o quizá el último, en caer en la guerra civil. De hecho, cuando se había rendido todos los frentes, el frente de Guadalajara seguía todavía, bien por falta de información, o bien porque no se querían rendir, o bien porque tal, siguió todavía estando estable. Entonces, sí, la novela habla mucho sobre la provincia de Guadalajara, sobre la ciudad de Guadalajara, sobre la zona de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara, y luego va un poco moviéndose con ese paso, con el traslado del personaje, que se va moviendo ya por diferentes. Una vez acaba la guerra, ya se va moviendo, se va hacia la zona de guerrilla de Teruel, luego pasa a Pirineos, y bueno, ya en la novela se va hablando de diferentes ubicaciones porque se va moviendo el foco, digamos, pero sí que está muy focalizada sobre lo que es nuestra provincia, tanto en el pasado, en esta historia del pasado, como también en lo que
es el presente, ¿no? En toda la historia del presente se habla sobre Guadalajara, sobre la gente de Guadalajara y la gente que está implicada en movimientos sociales en Guadalajara y bueno, se focaliza mucho en mi provincia, vamos. Hay un libro de bastante difusión últimamente, que se llama La Guerra Civil como moda literaria, el autor es David Becerra, y plantea una crítica a la profusión de libros y películas que han puesto a la época como un atrezo, un decorado sin ideología, sin entrar a valorar demasiado ni lo que sucedió o darlo como una cuestión finalizada, sin más, e igualando a vencedores y vencidos, que no deja de ser una consecuencia del punto y final que pretendió la transición. En el caso de Viento no sucede esto. No, esta es una novela ideológica, o sea, sí que es verdad que es una novela con un tinte que habla sobre los vencidos, habla sobre la represión que muchísimos miles de familias tuvieron que padecer en sus carnes después del conflicto. Y bueno, y habla de la revolución social también, y habla de lo que fueron todos aquellos valores, de lo que nos llegó y nos quedó, que fue mucho, de una manera más o menos indirecta, más o menos consciente o inconscientemente, y es una novela que se implica y se moja, es una novela con un tinte ideológico de izquierdas bastante importante, o sea, no es una novela, digamos, objetiva en ese sentido, o que trata de mirar, yo miro con la mirada de mi propia ideología y con la ideología de las personas que también un poco de las personas de las que cuento esta historia. Entonces, bueno, para nada es una novela, digamos, que queda en ese vacío equidistante. Sí, bueno, sí. Sí, como que tratas de, no sé, contarlo de un modo aséptico, higiénico, y para nada una guerra es una cosa higiénica ni aséptica. Sí, de hecho, ahora sí, y por eso digo, el narrador no es complaciente con ciertas miserias, traiciones, que se da incluso en el bando de los resistentes internamente, sí, ni con ciertas cuestiones, cuando se habla de los movimientos sociales actuales, pues igual se pone de relieve, ¿verdad? Yo intento ser muy crítico, es mi manera de pensar y también lo que he aprendido. Yo con esta novela, lo que me ha servido a mí, aparte, bueno, como mi faceta de escritor, de desarrollar mi faceta de escritor, me ha servido también a poner en claro mis propias ideas sobre todo esto, ¿no? Y yo soy muy crítico, evidentemente soy muy crítico con la derecha española, bueno, con todo ese tipo de instituciones, ¿sabes? Como puede ser la Iglesia, como puede ser tal, pero también soy crítico con la CNT, soy crítico con el Partido Comunista, por cuestiones que pasaron durante la guerra, por momentos también muy complicados, ¿no? El fondo del libro es un poco que se traslada un poco al momento presente, que unidos se pueden hacer muchas cosas. Cuando andamos a la gresca entre nosotros, pues es difícil llegar a ningún sitio, ¿no? Y en esa época, que tenían un conflicto bélico por delante, pues obvio que las cosas, digamos, las desavenencias llevaron a muchísimas tragedias. Es algo que también intento, sabes, en el libro reflejar, y bueno, soy crítico con los urbanos, evidentemente soy más crítico con quienes fueron responsables de todo aquello, ¿no? Pero bueno, intento un poco, también como modo de curación, o modo terapéutico, un poco sacar todo eso, porque bueno, todos tenemos que también entender qué es lo que pasó en aquellos años y dónde estamos ahora mismo, ¿no? En qué momento nos encontramos ahora mismo, y el momento que nos encontramos ahora mismo no deja de ser consecuencia de todo aquello. Yo en la novela intento unir todo aquello, todo ese proceso histórico, como poco a poco nos va conduciendo a lo que hoy estamos viviendo. Fue un poco mi obsesión a la hora de contar las cosas, ¿no? También intentar ligar todo aquello, ¿no? Para que no quedara un abismo ahí entre medias de sombras, ¿no? Precisamente iba a comentar eso, cuando se unen las historias de algunos personajes principales que hemos comentado, el Alejandro, el viejo guerrillero, y el joven luchador libertario Diego, se pone en conexión pues toda esa continuidad en la lucha por un mundo nuevo, un mundo más justo, menos injusto, más digno. Lo que has dicho, hay unos pasajes muy duros en la novela, pero aún así sí que huye mucho optimismo de todos sus páginas. Sí,
Sí, porque a ver, considero, igual que mi abuelo, quizás aquellas generaciones luchaban por un mundo diferente, quizá en un momento sabes mucho de mucha necesidad, ¿no? Porque bueno, el contexto histórico evidentemente es muy diferente, pero no deja de haber muchísimas similitudes con nuestro presente, ¿no? La falta de perspectiva, un poco cuestionar el sistema de valores. Vivimos momentos semejantes, quizá no tan trágicos, ¿no? Porque bueno, ellos al fin y al cabo vivían en otra época quizá mucho más dura, mucho más mísera, mucho más tal, pero sí que hay una unión de todo aquello, y sobre todo hay una unión en lo que es en la parte de Diego, que es el joven, ¿no? El joven idealista, que todos esos valores que él condensa o que él tiene vienen también de esa historia. Todos esos valores que durante 40 años de represión intentaron enterrar, por más que intentaron enterrarlos, perduran y persisten en multitud de formas sociales, tanto de manera consciente como inconsciente. Entonces el joven libertario, cuando ve al mayor y todo lo que vivió, pues evidentemente surgen una serie de preguntas en él, una serie de cuestiones, y él se pregunta qué es lo que él tiene que hacer, ¿no? Hoy en día para... Bueno, pero se produce un intercambio muy bonito entre lo que es, digamos, pues el pasado y el presente, que no deja de ser la misma lucha por un mundo diferente. Es decir, que por más que ha habido 40 años de represión y 40 años de dictadura y 40 años de tal, hay esas formas libertarias, esas formas tal, no se perdieron. Muchas veces de manera simbólica yo digo que este libro, que tiene mucho que ver con la memoria histórica, porque habla también de las fosas, habla también de las personas que están, digamos, ahí perdidas, en esas zonas no solamente están los huesos, están los valores también que representaban esas personas, y esos valores están. Hay muchas personas que hoy en día pues siguen metidas en movimientos sociales, están luchando de continuo, dedican cuerpo y alma o todo su tiempo para lograr ese cambio. Y bueno, desde el 39 hasta acá han pasado muchos años, pero esa lucha continúa. Y es lo que también un poco la novela trata de reflejar, ¿no? Por más represión, sigue estando ahí. Esos valores no se han perdido ni se perderán. Además de todo lo descrito hasta ahora, el libro está repleto de atenciones a otras cuestiones no menores, que quedan en un lugar un poco más secundario, como puede ser la relación entre generaciones, que sean estos personajes y otros, la represión policial, las relaciones de pareja o de amistad, la crítica social, el uso de las drogas, incluso. Sí, en el libro se hablan pues, de cuestiones, digamos, del presente, que a nivel social pues, son importantes. También se habla también de esos cambios, se ve mucho aquí, porque en el libro se habla de varias generaciones de personas que viven en un mismo país. Entonces, se va viendo también un poco todo ese cambio a nivel de familias, a nivel de relaciones de amistad, a nivel de esas relaciones de fraternidad o de compañerismo, como también van cambiando, ¿no? A lo largo de los años. Quizás, ¿sabes? Nuestros abuelos en esa época fueron muy pioneros en todo ese tipo de movimiento libertario también, y movimiento libertario en relación también a movimiento libertario sexual, movimiento libertario, ¿sabes? También relaciones de pareja, relaciones tal, fueron muy pioneros. Y bueno, hoy en día bueno, somos también testigos, o recogemos el testigo de todo ese movimiento generado en aquella época, ¿no? Y en la novela pues se refleja mucho también todo ese cambio a nivel de familias, y bueno, incluso lo que puede suponer para una familia, digamos, anquilosada o una familia reprimida durante mucho tiempo, lo que puede significar el abrirse a determinados valores que no son tan modernos, porque vienen de antaño, pero que bueno, son modernos en determinado momento para ellos, lo que puede suponer esos valores para provocar un cambio, ¿no? en cualquier persona. Y bueno, la novela pues trata de reflejarlo, no sé si lo conseguiré en mayor o menor grado, pero es una intención también de un poco reflejar ese cambio social, ¿no? Como la sociedad también va cambiando y se va abriendo, y bueno, y se va abriendo gracias también muchas veces a esos valores, ¿no? Esos valores libertarios, esos valores también de apertura. Yendo un poco más al momento actual, ahora mismo tú resides en El Ordial, que es un pequeño
dicho, de la Sierra Norte de Guadalajara. ¿Qué cambios entiendes que se han producido desde que comenzaste la novela hasta la actualidad, sin ser estimulado sobre quién se ha creado? No, pues ha pasado, pues básicamente han pasado unos 5 años. Bueno, el tiempo que estuve viviendo allí en el pueblo, yo trabajaba en Guadalajara para la administración, me quedé sin trabajo, y bueno, decidí ir a recuperarme al pueblo de la Sierra, vivir allí, digamos, una experiencia nueva y bueno, lo que yo vi cuando llegué al pueblo también intento reflejar en la novela. Mi pueblo, como muchos pueblos de la zona, fueron prácticamente desocupados en la época de los 50, 60, cuando empezó la modernización de las industrias y tal, pues fue el gran movimiento, ¿no?, del campo a la ciudad, que en casi toda España sucedió. Y en la zona donde vivían mis abuelos, en la zona esta de la sierra, fue brutal. Muchos pueblos desaparecieron y muchos pueblos como el mío pues quedaron en manos de 2 o 3 familias que se fueron turnando y que hoy en día pues sigue siendo igual, no ha cambiado nada. No hay una economía nueva, no hay un modo de establecer nuevas relaciones. Entonces yo vivo en un pueblo con 3 personas más. 2 de ellas son ganaderos, es lo que hay, y hay muy poco más donde rebuscar allí. Sí que es verdad que en el momento en el que yo me voy a vivir al pueblo, que me vuelvo a ir allí, hay una serie, bueno, pues de trabajos de monte, gente joven, sabes, que está intentando irse a vivir allí al pueblo pues para iniciar una nueva vida. Estamos ya en el primer momento de la crisis. Y lo que yo descubro en el intervalo que voy a Argentina a escribir el libro y cuando vuelvo, es que toda esa gente joven, incluso esa gente mayor que ya se hizo un poco más mayor, es como que el despoblamiento es mucho mayor todavía. Hay como un 20%, yo hice un estudio de población porque estoy haciendo un proyecto intentando, sabes, cómo mover ciertas cuestiones sociales ahí en la sierra. Hay como un 20% de población que se perdió por el desempleo, se perdió porque esos nuevos trabajos, estamos hablando de retenes forestales, estamos hablando de alguna escuela que se abrió, de alguna pequeña economía, algún pequeño supermercado, algún pequeño tal. Con la venida de la crisis y con las consecuencias, pues todo se perdió. Entonces son pueblos que están ahora mismo, muchos en el límite de la población. Y es una zona que desde la novela se cuenta un poco, desde esta época, desde los 50, 60, se empezaron a despoblar y bueno, han ido perdurando más que nada como pueblos museo. Es decir, pueblos que la gente en verano va, tiene su casa, en verano, sabes, poder llegar a ver en este pueblo que ahora vivimos unas 500 personas. O sea, es brutal el cambio. Son pueblos estacionales que yo llamo, que se van como rehabilitando con las estaciones, con la primavera, el verano, y se van otra vez despoblando con el otoño. Y bueno, es un poco la realidad. Y el cambio parece pequeño, pero es un cambio muy significativo porque las pequeñas cosas, los pequeños proyectos que se estaban dando para revitalizar toda aquella zona, con la crisis se han ido un poco al traste. Es verdad que ahora mismo sí que otra vez hay determinados pequeños colectivos, pequeñas asociaciones culturales, que se han ido reunificando en una asociación grande que se llama Asociación Sierra Norte, que están empezando a mover proyectos, están empezando a mover otra vez un poco todo este tema. Y bueno, pero el cambio desde que yo me fui a que volví fue un cambio funesto, bastante nefasto, pero bueno, ahora como que parece que está otra vez cobrando cierta luz y ahí estamos un poco peleados. Tras una amplia novela, el libro se completa con un apéndice, un anexo, como lo queramos llamar, que se llama Los cuentos antifascistas, en el que cambias el ritmo narrativo y mantiene una relación con la novela, aunque no todo del modo directo. ¿Cómo consideraste incluirlo? Pues es un poco lo que contaba. A la hora de abordar el proyecto yo fui recopilando historias, fui recopilando un montón de información, fui moviéndome por España, la gente te contaba historias y tenía tal información en las manos que a la hora de ponerme a escribir la novela, mucha información se iba a perder porque no iba a aportar a lo que es el hilo de la historia, de la parte, digamos, de ficción, porque no deja de ser una ficción, no iban a aportar, a ver, si van a aportar a lo mejor información o digamos contenido, pero a nivel literario no iban a aportar nada. Entonces iba a haber mucha información que se iba a perder. Entonces decidí
hacer un enlace con la novela, porque sí que es verdad que hay un personaje de la novela que se dedica a recopilar estos cuentos. Es un guerrillero que en un momento dado en el monte pues, recoge las historias de la madre de dos niñas que en la época de los bombardeos de Madrid empezaba a contar a esas niñas historias sobre por qué estaba sucediendo la guerra, sobre por qué estaba sucediendo todo eso, y la madre se las contaba a sus hijas. Y este guerrillero las recogió en un momento dado y consiguió hacer como un grupo de cuentos, ¿no? A mí me ha servido como escritor para no desechar toda esa información que yo fui recopilando para que no se quedara en un cajón. Y decidí cómo utilizarla en un anexo después de la novela pues para poder compartirla. En los cuentos antifascistas hablan de muchas zonas de España diferentes a través de personajes que son algunos reales y otros ficticios, de gente que yo encontré o que me contó su historia o que me contó una historia curiosa o excepcional y que bueno, pues yo recogí ahí pues, básicamente pues, para no dejarla aparcada. Vale, pasamos ahora a hablar de la faceta más puramente literaria de Viento. Y aunque te dices un enamorado del microrrelato y de la poética libre, te ha salido una novela bastante extensa, por lo que vemos. Sí, la novela salió muy extensa. Yo cuando me puse a escribirla me di cuenta enseguida de que iba a ser muy extensa. Y de hecho, ¿sabes? Mi gran problema fue, una vez estaba escrita, corregirla. Yo a esta novela le quité como unas 300 páginas. Es decir, salió mucho más extensa de lo que en realidad ha quedado. Y bueno, sí, soy un enamorado del microrrelato. Los libros que yo tengo publicados son de poemas, son de relatos, proyectos muy chiquititos, pero este proyecto era muy amplio y dio lo que dio. Fue muy extenso por todo lo que conlleva, ¿no? Por todo lo que intenta contar, pero aún así quité mucho más de lo que... Bueno, fue mucho más costoso recortarlo que escribirlo, hacer ese proceso de corrección. Hemos podido leer ya algunas de las primeras críticas literarias sobre Viento, que ven en tu novela un estilo propio muy marcado, que juegas con el realismo mágico, que te acercas a la prosa poética, a decir de algunas de ellas. ¿Cómo te podrías o te definirías en este sentido? Y coméntanos cuáles han sido tus influencias literarias. Y mis influencias literarias, sobre todo los escritores latinoamericanos contemporáneos. O sea, soy un loco de Cortázar, soy un loco de Onetti, soy un loco de Mario Benedetti, soy un loco de Salvatore, de Gabriel García Márquez. A mí el realismo mágico me gusta mucho. En la novela hay mucho realismo mágico, hay determinados elementos que son de realismo mágico que creo que aportan ese toque especial a la novela. Yo soy una persona que sí que tengo mi misticismo, no soy para nada religioso, pero bueno, tengo mi toque místico, creo en ciertas señales, creo en ciertas cosas, digamos, para mí tienen un toque mágico, ¿no? Y no dejo de reflejarlo. Y hay una serie de elementos en la novela que sí que aportan ese realismo mágico, que yo he intentado que aporten, ¿no? Todos tenemos experiencias en la vida que sabemos que en este momento que nos cruzamos con esta persona nos cambió la vida, o en este momento que leímos este libro algo nos hizo clic en la cabeza y de repente empezamos a ver las cosas de otra manera. Todo eso en la novela, ¿sabes? También intento un poco reflejarlo. Es un poco un homenaje a ese tipo de escritores que no dejan de contar verdades o no dejan de exponer valores que son universales y que son muy buenos, pero que lo dan además con ese toque mágico, ¿no? Entonces, bueno. Y nada, por último, preguntarte en qué proyectos, aparte de dar a conocer Viento, en qué proyectos literarios andas en este momento. Pues ahora mismo estoy escribiendo otra novela. Estoy corrigiendo otra, porque yo cuando me fui a Argentina me fui a escribir esta novela y mientras escribí esta novela escribí una especie de diario. Yo llegué a Argentina con una mano por delante y otra por detrás, tenía como un mes y medio para encontrar trabajo, tenía que volver, no disponía de mucho dinero para mantenerme ni para hacer mi aventura de escritor, no tenía tampoco medios. Entonces me tuve que buscar rápido la vida y yo, pues bueno, trabajaba, encontré trabajo en un centro de discapacitados ahí en Buenos Aires, en un pueblo, en la provincia de Buenos Aires, y luego escribí la novela. Y a la vez decidí también emprender, ¿sabes? Un poco
por revitalizar mi blog, un blog que creé unos años atrás, en el que había colgado ya algunas cosas mías de escritor, algún libro de relatos, de poesía, y decidí darle un poco de vida y empecé a escribir el diario de una perra en Argentina, que es un diario que escribía mi perra, pues yo viajé con mi perra a Argentina, y ella día a día escribía nuestra experiencia allí, ¿no? Y ese diario al final, que conseguí terminarlo, porque bueno, conseguí como escribirlo los 789 días que estuve en Argentina viviendo, mi perra estuvo escribiéndolo, y conseguí cerrarlo. Entonces es un libro que estoy ahora mismo corrigiendo y que pretendo también un poco divulgarlo, o pretendo presentarlo en algún concurso, o buscar alguna oportunidad para publicación, porque no deja de ser una historia que hoy en día también es una historia muy normal, ¿no? De un chaval que se tiene que ir a buscar trabajo fuera de España porque aquí no tiene donde caerse muerto. Y estoy un poco corrigiendo ese diario, y a la vez estoy escribiendo otra novela nueva, que es una historia que me traje yo de allí de Argentina. Son unas historias que yo me traje de allí, pues bueno, pues igual de experiencias que yo tuve, de gente que conocí, gente muy peculiar, muy especial, también muy relacionada con el movimiento libertario allá, quizá de una forma más periférica, no tan gente militante o gente tal, pero bueno, gente que también de algún modo busca sin quererlo esas formas de libertad. Y estoy escribiendo esa novela ahora mismo y bueno, pues estoy disfrutando escribiéndola. Me está gustando mucho, porque además es una novela que no tiene contexto histórico, que a veces es bastante difícil y bastante peliagudo, entonces es nada más que escribir y ya está. Entonces estoy disfrutando bastante más sencillo. Vale, pues hasta aquí las preguntas que quería plantearte, y a ver si queréis alguno o alguna comentar, lo que sea, pues adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado escuchando. Oye, dos preguntas sobre casi lo literario. Sí. ¿Está en primera persona? ¿Es un narrador? Es un narrador. Es un narrador. Sí. ¿El narrador toma partido? ¿Eres tú? Es un narrador, ¿sabes? Pero está escrita en primera, ¿sabes? Está escrito en presente, digamos. Sí. Y el narrador, ¿sabes? Yo siempre digo, cuando me preguntan sobre el narrador tiene como una especie de máquina del tiempo. Porque es algo que no hemos contado. La estructura de la novela va barajándose entre el pasado y el presente. Es decir, hay un capítulo que es del 39 y un capítulo que es del 2012. Y 2013, perdón. Capítulo del 39, capítulo del 40 y capítulo del presente. Entonces, durante más de la mitad de la novela vamos viajando del futuro al presente en diferentes capítulos, hasta que las dos historias se juntan. Hay un momento en el que ese miliciano, digamos, que regresa a España con 95 años, con 97 años, regresa a España, las dos historias se juntan, pero durante gran parte del libro la estructura narrativa es de máquina del tiempo. O sea, y además el narrador la utiliza mucho, porque como hay mucho contexto histórico, hay capítulos que estás contando cosas de la Segunda Guerra Mundial y estás hablando de cosas que van a pasar después de la Segunda Guerra Mundial y luego cuentas cosas que están detrás de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque parezca un poco complicado, yo me he dejado la vida por intentar, ¿sabes?, que sea lo más claro posible. Y bueno, es una narración difícil, o sea, para el narrador es difícil, pero sí que yo cuando me creé así mi historia de máquina del tiempo en la cabeza, pues me resultaba más sencillo, ¿no? De como ir un poco viajando, ir contando como historias o enlazando cosas del pasado y el presente, ir uniendo, ¿no? Es casi como una asociación libre. Y otra pregunta era, en el presente, Sí. ¿qué personajes en la novela encarnan los demonios de atrás? ¿Cómo los perdón? Demonios, ¿qué personajes en el presente? Sí. Sí los hay, que no lo sé. Sí, los hay. ¿Qué personajes encarnan eso? Son el contrapunto al hombre mayor, al antiguo miliciano y al chico. Y sí, ¿Cómo es eso? como contrapunto, hay un personaje, por ejemplo, sí, igual te puedo responder a lo que me estás preguntando a través de eso. Hay un personaje que pertenece o es descendiente o hijo de los vencedores, por decirlo de alguna manera, que representa un poco eso, y ese mismo personaje sufre una transformación brutal, porque al final acaba en el otro lado, es un abogado. Y sí que hay, bueno, no hay personajes importantes de la novela que representen a nadie en concreto, me refiero a empresarios o gente del clero, pero sí que hay personajes también como más anquilosados, más que representan una figura un poco más caciquil,
pero es lo que te digo, sí que la figura de Alejandro, que es este viejo miliciano, cuando regresa y se mete en este núcleo familiar, este núcleo tal, hace una gran transformación de todo lo que tiene alrededor, porque es una persona muy luminosa, es una persona que ha estado toda su vida peleando, luchando, durante muchos años de manera con las armas, y es una persona que cuando llega como una bomba en ese núcleo, es como una bomba luminosa, ¿no? Como que reaviva muchas cosas y bueno, hay también, ¿sabes?, una parte de esta familia que Aurelio ha comentado un poco al principio, la transformación, ¿no?, de familia que ha estado reprimida o que ha sido durante tiempo reprimida, ¿no?, por esas consecuencias de la dictadura y tal, y cómo de repente se abre, ¿no?, con ese momento, ese tal en que se abre, ¿no?, y se produce ese cambio. ¿Alguna pregunta más? Yo dos cositas. Una, cuando habéis dicho que trata también del presente, yo sí que quería resaltar aquí que, bueno, este libro en general, o sea, es como, para mí es como un árbol muy bien cuidado, o muy bien abonado. Muy bien abonado con un montón de datos de realidad, porque parece grueso, pero es que de verdad, no sabéis la cantidad de cosas que hay aquí recogidas. Y cuando hablamos del presente, bueno, yo trabajo en un centro de salud, no he visto mejor descripción de lo que es la situación en una de estas llamadas residencias de ancianos y todo lo que implican hoy en día que la que he visto en este libro, que es demoledora. No he visto mejor descripción de lo que tienen a veces las movilizaciones que hacemos en la calle, que parecen un poco rituales funerarios, como creo que se dice en algún momento, ¿no? O sea, que la verdad, aparte del aspecto histórico, que es interesantísimo, hay muchas cosas del presente que están muy bien reflejadas y que yo creo que son muy interesantes. O sea, que por sitio que lo cojas, encuentras algo que te dice algo de interés sobre el presente o que te hace sentir cosas, ¿no? Yo creo que un poco igual que la llegada de Alejandro, del viejo miliciano, hace florecer cosas en esas familias, pues este es un libro que florece y se pone frondoso de mucha realidad que tiene dentro. Hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que has contado de la situación en el Ordial. Sí. Bueno, que yo creo que no es solo de Guadalajara, en algún momento os referís al triángulo maldito, creo recordar que es Soria, Guadalajara y Teruel, ¿verdad? Sí, bueno, yo trabajo en Soria y la situación es prácticamente la misma. Incluso diría, hay un personaje que cuando el protagonista joven quiere ir a vivir al pueblo, un señor que vive allí le hace una serie le detalla las dificultades que va a tener o cómo aquello está muerto y tal, que es, yo siento decir que suscribo lo que dice ese personaje, porque la verdad el contexto es así digamos, de deprimente y como de sin salida. Y me gustaría añadir, quiero decir, que el problema no es de la gente que vive allí, sino, como se dice en algunos puntos del libro, es algo que de alguna forma está planificado desde arriba. Porque si, yo qué sé, en toda la carretera del Burro de Osma a Soria capital, todas las tierras son de un ciudadano que las consigue especulando con la PAC, pues ¿cómo podemos conseguir ahí abrir un... ¿Cómo meter mano ahí? ¿Cómo meter mano ahí? Desde la base en una cosa que está tan dirigida desde arriba. No sé, es una duda que se me planteaba leyendo el libro y ahora hablando contigo, ¿no? Sí, a nivel, ¿sabes?, de lo que es un poco el tema de la especulación de la tierra y que luego también por las leyes de los montes, que vienen de aquellas leyes de Licona y es que vienen desde hace muchos años. Y sí, son expropiaciones que hicieron sobre expropiaciones, ¿no? Y es como una especie de círculo que quedó ahí en determinadas zonas, pues claro, es una debacle, porque lo único que queda es una pequeña ganadería o una pequeña agricultura muy subsidiaria, pero poco más. Y incluso la gente, si tú te vas allí y les preguntas y tal, es lo que suscriben. El personaje que tú comentas, que es Paulino, que es uno de los personajes, porque la novela tiene dos personajes reales, que son personas de carne y hueso, ese es uno de ellos.
es un primo mío que vive allí en Lourdes, que es Cabrero. Y es el personaje es tal cual, como yo lo digo en la novela, y es tal cual lo que él te cuenta, y es una de las cosas que, bueno, pues a mí me ha gustado reflejar la novela porque es un hombre que él vivió en Madrid, trabajó en fábricas y con un pequeño dinero que alcanzó, pues cuando tenía casi 40 años tal, se fue allí a buscarse la vida como cabrero, y le costó muchísimo y se tuvo que pelear con tal, y es una de las pocas personas de la zona ahora mismo que tiene un nivel de vida digno, pero vamos, un nivel de vida digno con un trabajo brutal, ¿no? De diario con un rebaño de cabras. Y es la realidad de aquellas zonas. Hay muy poca economía, no hay ningún tipo de ayuda, ahora incluso menos, porque las pocas ayudas que había antes a nivel de comunicación, de poder tener la oportunidad de llevar tus hijos a la escuela, a nivel de centros de salud, de tal, desde los momentos de la crisis, pues eso ha ido desapareciendo. Por eso también es lo que os contaba antes, que ese 20% de población que se fue yendo fue también un poco por falta de servicios, de perspectiva, y falta de trabajo y de todo, ¿no? Entonces, bueno. Que está complicado. Está complicado, pero bueno, ahí andamos arrimando el hombro, andamos un poco ahí intentando llegar a determinadas conclusiones, intentando, ¿sabes?, un poco abordar algún proyecto a nivel social y a nivel, bueno, y generar algún puesto de empleo, y andamos un poco ahí con las administraciones, un poco pues ahí a la gresca. Pero vamos, es como si es una zona como que se hubiera quedado ahí en el tiempo. Yo lo llamo como si fuera una especie de museo, ¿no? Como una especie de... Nunca llega el trabajo. Aquella zona hace poco la han declarado parque natural, la administración prometió puestos de trabajo en el parque natural, me añadió los pueblos para que fueran parque natural. Ahora los recursos que hay dentro del parque natural son prácticamente intocables, por ser parque natural, pero tampoco han llevado puestos de trabajo, entonces es como, no sé, es una especie de pesadilla. Y bueno, ahí cómo están las cosas. Evidentemente hay muchos sitios en España que padecen ese tipo de tal, hay muchas sierras que están floreciendo, y hace poco hicimos una presentación en la Sierra de Gredos, y esa sierra es una maravilla, y por allí el movimiento social que hay en la Sierra de Gredos desde hace muchísimas décadas ha hecho que aquella sierra, pues bueno, pues esté floreciendo, ¿no? Y tenga mucho movimiento social, se genera mucho cooperativismo, pero la nuestra está todo por empezar, es como que está todo por iniciarse, ¿no? Bueno, ahí andamos. Habría oportunidades, ¿no? Porque quiero decir que muchas veces nos quedamos en las ciudades aquí como sumidos en el pesimismo, cuando hay un espacio allí digamos, en retomar la vida rural, ¿no? que podría tomarse. Hombre, no está bien que yo lo diga, que se ve que no he cogido una azada en la vida, ¿no? Pero hay que reinventarse, o sea, si tú quieres vivir ahora mismo en un sitio como el que yo estoy viviendo, te tienes que reinventar. Yo ando haciendo un curso ahora mismo de guía ecuestre, que es un modo de abrir otra puerta. Yo nunca me habría imaginado, ¿sabes?, cuando andaba estudiando psicología, que yo iba a acabar a lo mejor siendo guía ecuestre, pero bueno, es abrir 1000 puertas, ¿no? Y bueno, lo que te digo es la pelea y bueno, el intentar, sobre todo pues con la gente que tienes una afinidad, un tal, pues es unificar un poco de las perspectivas, y a la hora de demandar determinadas cuestiones, pues pelear ahí todos a una, ¿no? Es un sitio que es necesario, o sea, sí que es necesario hacerlo así, porque bueno, somos 4 y tenemos que ir los 4 unidos, porque si no hay dónde sacar. Y bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo me pregunto si en esa zona Sí. queda vive aún alguien que haya sido guerrillero. Es porque estoy pensando en la asociación esta de Archivo Guerra y Exilio, Sí. y pensando, bueno, y que he visto que quizá este personaje narrador ha sido, bueno, se ha echado al monte. Si hay alguien vivo con esas características. Mira, justo antes de que yo me fuera a Argentina, en mi pueblo, la última persona que quedaba con ese nivel de edad, que era mi tía Braulia, la madre de Paulino, de esta persona que estaba justo hablando, de mi primo el Cabrero, cuando ella tenía 9 años es cuando llegaron, ¿sabes?, las milicias allá al pueblo. Y es la que me contó la diferencia
entre cuando llegaron los milicianos y cuando llegaron los nacionales. Ella contaba siempre horrorizada que su padre la mandó a la casa del alcalde, que era familia, era un alcalde socialista, porque se pensaban pues, que iba a pasar algo, que iban a hacer algo, que se le iban a llevar al frente a luchar o tal. Y la mandó a ella, que tenía 9 años, y estaban quemando el santo de la iglesia, lo estaban quemando en la casa del alcalde, lo estaban quemando los milicianos. Y ella se fue horrorizada porque estaba viendo que se quemaba el santo. Pero los milicianos no hicieron nada más, y quemaron el santo, que bueno, fue una gran tragedia pues, para las personas que eran creyentes y tal, pero no hubo, digamos, ningún tal. Pero cuando llegaron los nacionales, en cambio, sí se llevaron el ganado, sí hubo represión, hubo algún asesinato, tal. Entonces ella sí que contaba la diferencia. Mi tía Aurelia me contaba a mí las últimas historias de lo que es mi pueblo, porque mi abuelo Joaquín, que es la persona que contaba, mi otro abuelo que sí que estuvo en la guerra luchando, y que llegó a estar en el exilio, vivió 2 años en Guadix, en el exilio, luego tuvo la oportunidad de regresar a España. No era el abuelo que vivía en el Ordial. Yo hago como una mezcla de historias de mis abuelos, ¿no? Y en mi pueblo ya no queda nadie. En mi pueblo y lo que son los pueblos de alrededor, no queda ninguna persona ya, nadie viva, que viviera, ¿sabes? Como miliciano o como soldado incluso nacional, ¿no? Porque no queda nadie vivo ya. En lo que es mi zona, he encontrado gente viva en algún pueblo de la Sierra de Teruel, en Pirineos. Tuve la oportunidad de entrevistar, ¿sabes? También a un par de abuelos, de gente muy mayor, cercanos a los 100 años, hace ya años. Año a año vamos perdiendo, todas esas fuentes de información se van perdiendo, como gotas. Y hoy en día, yo lo que es la zona de lo que es mis pueblos y tal, ya no queda nadie. O sea, tristemente es la realidad. Es así. Volviendo a los personajes, el joven y el... Sí. Bueno, me dirías tú, no, tú no lo sabes, mejor. ¿Qué es lo que descubre, qué es lo más importante que descubre el uno en el otro? El mayor en el joven y el joven en el... Y por otro lado, el personaje mayor, ¿qué reflejas en la novela que él pueda percibir como algo que se ha perdido? ¿Y qué otras cosas dirías que se han perdido, pero que, bueno, que vienen explicadas por el cambio de los tiempos? Pero, ¿qué es para el hombre mayor lo que, si hay algo de eso, lo que se ha perdido, lo que más le apena? Es un personaje, ¿sabes?, que tiene muy claro, es que además desde el principio, él tiene muy claro que la revolución social que se produjo en España fue por la unificación de los movimientos sociales. Es decir, si aquí en España consideramos que hubo una revolución social, fue porque las izquierdas o las llamadas izquierdas fueron unidas durante un tiempo, que luego en la guerra se terminaron peleando, se terminaron tal. Entonces, él, igual que otros muchos, nunca se consideró un vencido. Perdieron la guerra, pero no perdieron esa revolución que ellos iniciaron. No sé si me explico. Esos valores que se generaron, o esa ideología que se generó, no se perdió. Es un personaje que estuvo luchando no solamente en la Guerra Civil Española, estuvo en la resistencia a la Segunda Guerra Mundial, después fue obligado por el gobierno francés a ir a luchar a las guerras de descolonización, estuvo luchando en Vietnam, en la Primera Guerra de Vietnam, obligado, se pasó, ¿sabes? Se fue hacia el bando comunista, se desertó del ejército francés y viajó a Sudamérica, estuvo tanteando las guerrillas en diferentes países de Sudamérica. Entonces, es una persona que durante 40-50 años estuvo luchando con las armas por la revolución. Y si algo se dejó, él, evidentemente hay un desgaste en todo eso, toda esa pérdida de vidas, de compañeros, de tal, mellaron en su espíritu, pero no lo mellaron del todo. Llegó un momento en su vida, ya pues, cansado, agotado de luchar por las armas, que siguió luchando a su otra manera. Y cuando él ya pensaba que toda su vida estaba terminada, que es el momento que regresa a España a morir, o a lo que él consideraba morir, descubre que aún le quedaba algo por hacer. Una última revolución, que ahí entra un poco lo que hablábamos del realismo mágico. Hay una cuestión azarosa que transcurre ahí para que esas dos personas se encuentren no solamente Alejandro y Diego, que es sino también Alejandro y Elisa, que es la madre de Diego.
ahí, bueno, no sé, que tampoco quiero desvelar, entiendes lo que te digo, pero se produce algo azaroso, mágico, de la vida, una cosa que de repente ese miliciano que había luchado 50 años con las armas y que de repente encuentra su última lucha por delante y la lleva a cabo, además al 100%. Pero bueno, si te cuento más igual desvelo, no. Puede estar con la dirección de la residencia de ancianos, o sea, una cosa... Sí. En su medida, pues hace su pequeña última revolución. Y bueno. ¿Alguna pregunta más o cerramos si queréis? Bueno, no sé si me dejáis un momentito. Quería agradeceros vuestra presencia y bueno, tanto a los compañeros de la CNT de aquí de Valladolid como a los compañeros del centro, ¿no? Daros las gracias por la oportunidad de estar aquí y bueno, espero que si os leéis la novela, espero algún día encontrarme con vosotros para que me digáis cuáles son vuestras impresiones, porque es sobre todo lo que a mí me gusta y lo que me interesa. Así que bueno, muchas gracias y eso, agradeceros vuestra presencia. Nada, desde Wallapop igual agradecer al sindicato de Valladolid que nos haya invitado y siempre que queden por aquí andaremos y cuadran horarios y demás, ¿vale? Y un placer contar con vosotros, ¿vale? Pues nada, quien quiera ya sabéis que tenemos montada una pequeña cena ahora en el sindicato y quien no, pues mañana o otro día nos vemos en estas charlas o en las calles o donde sea. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima.